clase de hoy es la globalización. Ya venimos avanzando en el siglo XX y XXI con todo el arte de posguerra, luego vimos el posmodernismo en la última clase, y hoy a mí me interesó poner este tema, una mirada a este mundo que se parece tanto en tantas partes diferentes, que de alguna manera tiene que volver a defender su identidad individual para no fundirse en una totalidad bastante homogénea. Y en la clase de hoy me interesa que nosotros podamos hacer un recorrido por una enorme cantidad de temas que atraviesan el arte contemporáneo y por algunos dispositivos diferentes a los tradicionales de la pintura, la escultura, las variedades de grabado y en general el tipo de soporte que hemos estado viendo más frecuentemente en nuestras clases, y pararnos un poquito a revisar estos nuevos formatos en los que va apareciendo la obra de arte. Es una clase, digamos, como para recorrer un lenguaje, un vocabulario global, ¿sí? Que no resulta identitario ni de un lugar, ni de una práctica artística en particular, sino que las atraviesa y que conforma un lenguaje. Nuestro recorrido va a comenzar por las instalaciones. No por las instalaciones de un museo, sino por el objeto de arte que, puesto en una exhibición, lo definimos como una instalación. Como es el caso, por ejemplo, de esta obra, que consiste en una cantidad de naranjas apiladas, formando una pirámide, y que están dentro de un espacio que el artista tuvo en cuenta, consideró a la hora de pensar la obra o de incluirla en ese espacio expositivo. Vamos a ver cómo el concepto de instalación es un concepto bastante amplio que admite varias formas y varias situaciones distintas. Y esta que estamos viendo y estas que vamos a ver ahora en un par de diapositivas más, tienen que ver con obras tridimensionales, podríamos decir obras escultóricas de alguna manera, pero que a diferencia de la escultura tradicional, ocupan un espacio de una manera distinta. Esa manera distinta tiene que ver con una interpelación mayor con el espectador, a partir muchas veces de utilizar el espacio del espectador, y tiene que ver también con objetos que están compuestos por una enorme cantidad de pequeños elementos móviles, que se componen cada vez que ese artista o esa exhibición requiera armar esa pieza. Aquí tenemos una escultura de Richard Long, que está constituida por una gran cantidad de pequeñas cuentas de mármol. Por supuesto que el artista lo que organiza, además del material, es la memoria descriptiva de la pieza, con lo cual cuando en un museo se recibe una pieza de estas características, se tiene el instructivo de cómo volver a armar esta propuesta. Son situaciones que avanzan en el espacio de la sala con una delimitación mucho menor a la de la escultura tradicional. Aquí también de Richard Long tenemos un círculo que está armado con pizarras rojas.
Las pizarras no van puestas de cualquier manera, van puestas de una manera que está especificado, seguramente cada pieza tiene una marca, y la obra tiene una extensión, pero está armada de pequeños fragmentos que la componen. Eh, explayarse en el espacio de estos fragmentos a partir de esta forma organizada conforman una de las definiciones de este dispositivo que llamamos instalación. Aquí tenemos otra obra de este artista. Fíjense la importancia que tiene el espacio, el lugar que ocupan. De hecho, jerarquizan el espacio a partir de su presencia de un modo bien distinto de lo que hace la escultura de bulto tradicional. Aquí tenemos un cono realizado con sal, una pila de sal. Muchas veces estas obras son efímeras en ese lugar en el que la estamos viendo, es decir, la obra es este concepto que el artista organizó en este formato, en estas medidas, con esta materialidad, y con autorización del artista uno puede replicar esta pieza en el espacio del museo, ¿sí? No es necesariamente guardar una cantidad de kilos de sal en el depósito porque son los que constituyen la obra, sino que al momento de querer presentar esta obra hay que hacerse de determinado material, en este caso sal, con alguna especificidad, si será sal gruesa, sal fina, sal de qué tipo de materialidad en concreto, de grosor, lo que sea, para luego ser dispuesta en el espacio, siguiendo las instrucciones en cuanto a la altura, en cuanto al diámetro y en cuanto a la presentación general que da el artista. Si ustedes recuerdan lo que estuvimos viendo del arte conceptual, en este dispositivo de instalación aparecen algunos de esos elementos, como por ejemplo esto de que el artista da instrucciones y que ¿Qué tal? lo más importante no es digamos, literalmente la materialidad que estamos viendo, sino un concepto que subyace a la propuesta. Por ejemplo, esta espiral de ramas, si quitamos estas ramas y ponemos otras distintas, seguramente la obra mantiene vigente su propuesta. O sea, el sentido de la obra no está sujeto y restringido a estas ramas en particular, sino a una cantidad de ramas de un determinado tipo en general, dispuestas de esta manera, de este modo, en el espacio de la sala de exhibición, del museo, de la galería. Algunas de estas instalaciones son obras específicamente realizadas para un determinado lugar, que en general reciben el nombre de site specific o una obra de sitio. Y es el caso, por ejemplo, de estas obras de Richard Serra que realizó y que pueden verse en el Guggenheim de Bilbao. Son obras de un enorme porte, son obras monumentales, por otro lado son planchas de hierro, con lo cual el peso de la obra es también muy grande, con lo cual no son obras que estén destinadas a ser fácilmente movibles y reemplazables o que puedan ubicarse en cualquier espacio, sino que fueron concebidas para un determinado lugar a partir de características de ese determinado lugar, y que, por supuesto, condicionan, identifican, organizan ese espacio en concreto. Estas obras de Richard Serra en este edificio de Bilbao están continuando con la curvatura de esos volúmenes espaciales, con la forma de la sala de exhibición en la que se despliegan.
y le proponen al visitante una cantidad de interacciones que también forman parte de las características de una instalación. Establecer con el visitante un modo de vinculación distinto. Esas instalaciones pueden ser completamente lumínicas, como pasa con gran parte de la obra de James Turrell. En el norte de nuestro país hay una bodega que tiene un museo en donde hay obra de este artista. Es un artista que trabaja con luz, condicionando por completo ambientes en donde solamente aparece su obra, que es la modificación de la luz en ese espacio determinado. Lo mismo acá. ¿Estas obras se pueden armar en otro lugar? Sí, se pueden armar en otro lugar. Otro lugar que respete las características básicas que impone el artista. Y seguramente en cada lugar esta obra presentará una inflexión que la hace apenas distinta de acuerdo a la interrelación con ese espacio concreto en el que está exhibiéndose. Esta también para el Guggenheim de Bilbao es una instalación específica que realiza Jenny Holzer con pantallas pantallas publicitarias en donde circulan letreros con información. En algunas exhibiciones sucede lo mismo, por ejemplo, esta columna de iluminación de Dan Flavin en el Guggenheim de Nueva York está jugando de una manera única con toda esa propuesta espacial que le ofrece el entorno circular del museo, en donde claramente esta columna se transforma en una especie de eje que lo atraviesa por completo, y organiza entonces un modo de visualización y un modo de relación con el visitante distinta que cuando esta escultura está exhibida en otro tipo de lugar. Aquí tenemos también otra obra de Dan Flavin en el Guggenheim de New York. Y aquí la misma propuesta de Jenny Holzer en el Guggenheim de Bilbao, la tenemos en esta rotonda fabulosa, en donde la obra va trepando de alguna manera y jugando con distintos colores para cada uno de los niveles. Podemos ver ideas similares adaptadas a espacios distintos. Es muy interesante en la Saatchi Gallery de Londres la instalación de Richard Wilson, porque esto que están viendo es una pileta de petróleo que está dispuesta adentro del espacio de la galería. Hay un olor muy fuerte, con lo cual el artista nos invita a participar de la obra con más de un sentido, no solo con el sentido de la vista, sino también con el olfato. Y la forma de poder acercarse a esta obra es a través de unos balcones, unos pasadizos, que nos permiten asomarnos a ese mar de petróleo que está instalado ahí de forma permanente. Lo que ustedes están viendo en esta foto, quizás esto es muy confuso para ver en una imagen, es en esa superficie
de petróleo el reflejo del techo. Fíjense cómo las ventanas, por ejemplo, están duplicadas, ¿sí? Si nosotros empezamos a leer esta imagen desde arriba, vamos a encontrar el espacio con las paredes blancas, una pared lisa blanca, una pared con dos ventanas blancas y más cercano nuestro una columna blanca, y luego una línea gris. Todo lo que hay debajo de esa línea gris es petróleo, y el petróleo refleja la arquitectura del espacio y la iluminación del espacio. Es una experiencia sensorial realmente asombrosa esta instalación. La clase pasada vimos esta instalación en el espacio público. Algunas instalaciones tienen el carácter de permanente, como es el caso de esta instalación. Tiene varias modalidades. De día aparece, bueno, tal cual la estamos viendo en esta foto, y de noche se iluminan luces rojas, verdes y azules, organizando distintos recorridos. Aquí tenemos el Guggenheim de New York desde afuera. Este museo es una obra maestra en sí misma, es una obra del arquitecto Lloyd Wright, de la década del 50. Y lo que estamos viendo es una instalación de una frase extraordinaria de Luis Kamnitzer, en donde define al museo como una escuela, en donde los artistas aprenden a comunicarse y el público aprende a hacer conexiones. Esta obra, por ejemplo, una obra conceptual de Luis Kamnitzer, la podemos ver también dispuesta en otro idioma, en el edificio de otro museo, y posiblemente muchos recuerden que durante bastante tiempo también esta obra estuvo en la fachada del Malva. Nosotros tenemos una secreta intención de que en algún momento aparezca en la fachada de Maxur, porque es realmente sumamente atractiva la modalidad de la obra, en donde el artista la comparte gratuitamente con la institución que la quiera colocar en la fachada, y ven que si bien la obra es la misma, el contenido es el mismo, formalmente va variando de acuerdo a la necesidad de adaptación a cada uno de los espacios en donde se presenta. Hay una historia para esta modalidad de instalaciones que se remonta a la exhibición que se llamó Lo Vacío o El Vacío, y que presentó el artista Yves Klein, un artista muy conocido por el manejo de una coloración azul en particular, que se llama Azul Klein. De hecho, hubo una muestra fabulosa de él en Fundación Proa hace unos años. Y en 1958 presentó en una galería de París esta exhibición que, si entramos a la galería, encontramos que el espacio expositivo está completamente vacío y pintado de blanco. Aquí tenemos otra foto de la exhibición. Obviamente, en este momento que lo está haciendo Yves Klein, 1958, este gesto es un gesto completamente novedoso, rupturista, contemporáneo, cuestionador del arte, cuestionador de las vanguardias artísticas, del lugar del artista en la sociedad, del mercado de arte y de una cantidad de cosas que podemos pensar. Y básicamente la propuesta significa una inclusión del espacio expositivo en la
concepción de la obra, ¿sí? En la visualización, en el consumo de esa obra determinada. 2 años después, en la misma galería, otro artista, Armand, presentó una muestra que se llamó Lo Lleno, en donde aparece exactamente lo opuesto, que es todo el espacio expositivo completamente lleno de una enorme cantidad de elementos. Diríamos acá un caso de acumulación compulsiva. Son dos propuestas que justamente juegan con la espacialidad, y no cualquier espacialidad, sino la espacialidad del espacio expositivo, en donde la obra y el espacio expositivo terminan fundiéndose porque son inseparables para su lectura. Este es un poco el origen de este tipo de modalidad, al que llamamos instalaciones, que de acá en adelante va a ir adquiriendo cada vez más protagonismo dentro del espacio de exhibición. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Tenemos algún tipo de pregunta o comentario? Sí, Alejandro, si querés yo te hago algunas preguntas. Adelante. Nos estaba preguntando, bueno, qué originales nos decía Miriam las obras. Eh, Weston nos decía, en el caso del cono de sal, ¿qué particularidades hacen que sea una instalación y no una escultura? La particularidad que tiene, o sea, cuando vos tenés una escultura, tenés una pieza determinada que la movés en bloque, ¿no es cierto? O a lo mejor la escultura tiene 2 o 3 partes, pero básicamente es un bloque que se mueve. Acá la instalación son una multiplicidad de piezas, una multiplicidad de partes, eh, o como en el caso del cono de sal, es una instrucción que tenés que seguir al pie de la letra, es decir, la sal del cono que vamos a tener en determinado museo es completamente distinto del que vamos a tener en otro museo que presentó la misma exhibición. Una vez que termina la muestra, esa sal se tira, no se guarda, no pasa a una reserva del museo. Claro, Acá pregunta. Sí, lo que sí. se conserva, perdón, es una fotografía, un registro de esa acción, de esa escultura. Claro, porque dicen si no se desmorona, estaban preguntando. No, bueno, que se desmorone o no tiene que ver con, a ver, las instrucciones que el artista da para que eso suceda. Seguramente esa pila de sal no es una pila como podríamos imaginarnos, que compramos varias toneladas y las ponemos ahí y ya está. A lo mejor tiene algún otro tipo de elemento o algún otro secreto en el armado, que a nosotros nos da la ilusión de que es una pila homogénea de sal. Como, a ver, la primera imagen que mostré, la instalación con las naranjas. Uno en principio tiende a creer que si saca una naranja de esa instalación, va a haber una enorme cantidad de naranjas detrás. Y seguramente no, seguramente es una pirámide hecha de madera, en el cual el artista pone una fila de naranjas, o a lo sumo 2. Pero Claro. ahí, o sea, no se olvide que estamos en el mundo del arte, estamos en el mundo de cierta ficcionalización, y lo que estamos viendo tiene su trabajo de organización que puede llegar a engañar nuestra percepción. Claro, acá nos dice Liliana que se podría decir que las instalaciones son obras que van transformando y recreando acorde a los lugares donde se crean. Puede ser el caso para algunas instalaciones, no para todas, ¿sí? No para todas, porque, insisto, es un concepto muy amplio en donde se puede llamar instalación a una cantidad distinta de cosas. Pero sí, la instalación siempre va a tener un rol importante en relación al espacio en donde se presente. Y el soporte, acá preguntan si es el espacio o es el contexto. No, el soporte de la obra es aquello que el artista la haya concebido. El soporte del cono de sal es la sal. El soporte de la obra de Richard Long son las distintas piedras que él eligió para cada una de sus esculturas.
el formato es la instalación. Y ese formato es un formato que sí va a funcionar o no en relación con el espacio. Claro. Acá Javier nos pregunta si las obras dependen de los lugares, entonces van a sufrir cambios. ¿Qué hace que siga siendo la misma obra? Pasa un poco como pasa con los múltiples, que siempre es la misma obra y siempre es la obra distinta, ¿sí? En principio, todas las obras cambian con el entorno. Si nosotros traemos la Gioconda de Leonardo da Vinci del Louvre al Museo Nacional de Bellas Artes nuestro, va a cambiar con el contexto, ¿sí? Se va a ver de otra manera de la que se ve en ese lugar. Que no quiere decir esto mejor o peor, quiere decir de distinta manera. Entonces, en un punto, todas las obras, aunque no estén pensadas a partir de la variación que pueden sufrir con los distintos espacios que las muestren, esto sucede de todas maneras, indefectiblemente. Y algunos espacios, algunas obras les van a quedar mejor, les van a ser mejor que otros. Una pregunta más nos dicen si las performances entran en esta categoría. Ahora entramos a ver performance, así que contesto la pregunta mientras hablo del tema. Bueno, perfecto. Alejandro, discúlpame, a mí me quedó la inquietud de por qué el artista que hizo la pileta de petróleo le puso ese título, que es como una hora. No sé si alguien lo analizó eso. El título tiene que ver con el material que está utilizando. El material que el artista está utilizando ahí es un aceite usado. Está utilizado en unos motores que tienen ese número como característica. Por eso la obra se llama de esa manera. Es aceite utilizado en unos motores industriales que se denominan motores 2005, creo que es el nombre, ¿no? O algo por el estilo. En realidad no es una marcación horaria, sino una especificación del tipo de motor del cual él sacó ese tipo de material para su instalación. Es petróleo usado, digamos, es usado el petróleo. Es usado, y seguramente hay toda una motivación por la cual él usa ese aceite usado y no otro, y seguramente todo eso interviene en un significado de la obra, o al menos en una motivación de por qué él elige ese material. Muchas gracias. Bien, la performance. Seguramente todos hemos escuchado hablar de la performance y posiblemente hayamos participado de alguna performance. ¿Sí? Llamamos performance a una actuación, a una presentación artística en un determinado contexto. ¿Sí? Muchas veces nosotros lo que terminamos viendo de una performance es la documentación de esa performance o el espacio en el cual el artista generó y posiblemente va a volver a generar en algún momento esa performance. ¿Sí? La performance es una actuación en vivo que algunas veces requiere la participación mayor o menor del público. De hecho, siempre hay una interacción mucho mayor de la que puede haber en una obra de teatro tradicional, en donde el público está sentado en una butaca y el artista está actuando en un escenario. En general, las performances suceden en el espacio expositivo del museo o en el exterior del museo o en alguna locación, pero siempre hay algún tipo de interacción, o al menos de tener muy en cuenta que el público está ahí, que muchas veces está reaccionando frente a algo inesperado, que es de repente la irrupción de estos performers en ese espacio, que van a realizar una acción que muchas veces no es tan clara en cuanto a lo que propone. En general, la performance no tiene un texto y es más bien física,
con coreografías, o con algún tipo de comportamiento que es un cruce en realidad, que no es danza, que no es actuación, pero que es un poco de todo eso organizado de manera distinta. Últimamente se le llama activación dentro de un museo a la presentación de este tipo de propuestas, en donde en un espacio, digamos, establecido, en donde hay determinadas obras expuestas, de repente irrumpe la vitalidad de una obra en vivo, de un acontecimiento efímero, por otro lado, que dura ese rato que dura y nada más, y que, digamos, llena el lugar de una vitalidad completamente distinta, ¿sí? De una agitación, de una sorpresa completamente distinta. Insisto, muchas veces lo que queda es simplemente la documentación o el espacio con los elementos en donde se desarrolla esa performance. Es el caso de esta que estamos viendo acá, de Joseph Beuys, y también estas de Beuys. Beuys era un artista fantástico que creaba utilizando varias disciplinas y formatos distintos, y también recurrió a las instalaciones. Esto, si lo vemos de forma completamente autónoma, es una instalación, es decir, es un espacio dentro de una sala de exhibición en donde el artista desplegó este tipo de elementos. Y la performance es cuando el artista ingresa en este espacio y lleva a cabo una acción con una duración determinada, y que muchas veces queda registrada y otras veces no, ¿sí? Es simplemente algo efímero. Aquí también hay una obra de Beuys. En cada caso tendríamos que saber cuál es la performance que el artista realizó, con qué intencionalidad, buscando qué cosa. Acá simplemente, en este caso que estamos viendo, nos queda la instalación que fue parte de esa acción. En otros casos, como el de Marina Abramovic, que es una performer muy, muy conocida, que todavía está activa, quedan los registros, y esos registros pueden editarse y exhibirse, como estamos viendo en esta instalación. Pero esto no es la performance, sino es el registro de la performance. Aquí tenemos otro tipo de registro de una performance también de Marina Abramovic, en donde hay una foto de esa acción, y abajo una cantidad de texto que tendrá que ver con algo de lo que implicaba esa acción. Esta es la foto de una de las últimas performances que hizo Marina Abramovic en el MoMA de New York. Podemos ver la presencia de público. La artista es la que está vestida de rojo. Y la acción consistía en que distintas personas se sentaban frente al artista y tenían un diálogo a nivel visual, a nivel contacto visual. Uno puede participar decidiendo sentarse y tener el contacto visual con el artista en este caso, o permanecer en el público y vivenciar esta acción que está teniendo lugar. O sea, hay muchas formas de poder acercarse a este tipo de propuestas. Son propuestas multisensoriales también, en donde cada vez más lo que nosotros reconocíamos como técnicas
van fundiéndose, van reformulándose, van ampliándose. Tania Bruguera, otra famosa artista cubana en este caso. Esto que tenemos acá es simplemente el fotograma de un video que registra una de sus performances. También podemos ver al público alrededor y podemos ver a las personas que están encargadas de hacer el registro de la obra. Sin el registro de la obra no queda memoria documental de esta performance más que el relato en todo caso. Aquí también de Francisa Liz tenemos el registro de una acción. Y lo mismo con la obra de Regina Galindo. Estamos en un momento en donde cada una de estas propuestas que estamos viendo tienen más de una posibilidad de ser clasificadas, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy trayendo esta imagen de Regina Galindo como un ejemplo de performance, pero también podría ponerlo como un ejemplo de body art, ¿no? El arte que el artista hace con su propio cuerpo. La persona que estamos viendo ahí es la artista, es Regina Galindo, que está haciendo una acción poniendo su propio cuerpo. O sea, no solo ella pensó esta obra, sino que ella misma es la que se encarga de llevar adelante la acción en la que consiste esta obra. En otros casos, el artista contrata a performers que son los que llevan a cabo esa propuesta. Aquí de nuevo aparece Regina Galindo, en la anterior estaba en un espacio natural, acá está en una sala de exhibición, podemos ver la cercanía con el público, muchas veces podemos ver, cuando estamos en una performance, las actitudes del público, las dudas, las reservas, los miedos, las preguntas, ¿no? Uno ve en las caras las preguntas que la gente se hace en relación a qué es lo que está pasando, cómo sigue esto, y el deseo o no de ser involucrado en esa propuesta que está teniendo lugar. Esta semana levanté del diario esta imagen, es una performance que realizaron en Canadá cuando apareció la noticia de estos 215 chicos y chicas indígenas que habían sido sepultados en un colegio a principios del siglo XX. Y abrió de nuevo, o puso de nuevo en escena el tema del trato colonial hacia las comunidades indígenas del país. Y acá lo que el artista está haciendo es distribuir en esa escalinata del museo 215 pares de zapatos que evocan a cada uno de estos chicos. Por supuesto que si hoy estuviéramos en este lugar, los pares de zapatos no están distribuidos ahí como los estamos viendo. Lo que queda es el registro, esta foto, las filmaciones y lo que sea que hayan hecho de esa acción. ¿Bien hasta ahí? Sí, Alejandro, hay algunas preguntas. A ver. ¿Las obras de Sol Levitt son instalaciones? A ver, algunas son instalaciones, otras no, otras son obras autónomas. Ahí está. Después, si se puede decir que la performance es un happening.
A ver, ahí es donde empiezan como la dificultad de establecer límites. ¿M? Eh, y definiciones tan exactas y tan, si se quiere, ortodoxas. El happening está más bien considerado como una acción performática, es decir, es una performance en donde hay una participación mayor del público o se espera un involucramiento mayor del público. ¿M? En cambio, en la performance no, es el artista que realiza la acción y que esa acción puede tener más o menos respuesta del público en el momento en que se está realizando. Perfecto. Em, bueno, acá están diciendo de la obra que es excelente, la que se sienta enfrente de la otra persona, Sí, que lo claro, fue. imagínense la experiencia, ¿no?, increíble de estar en una sala de exposición, rodeado de público y sentado como si fueras en ese momento una obra de arte, interactuando con un artista de acuerdo a los parámetros que el artista estableció para esta acción. Es algo realmente Fuerte. movilizante, sí, fuerte, exacto. Sí, sí, porque acá Javier dice que él lo vio que en un momento se sienta frente de Marina, que es su pareja, y se pone a llorar, y tienen todo el video en YouTube, dice que el que lo quiera ver, que Sí. es muy movilizante. Sí, exactamente. Es muy interesante ese momento. Ulay era la pareja de Marina Abramovic, que falleció el año pasado, él, o este año, no me acuerdo. Lo cierto es que estaban separados y cuando uno sabe todo eso y piensa y los ve que estos dos se juntan en una performance, claro, es todo un mundo que se evoca y cuando ellos se ponen a llorar simplemente con verse, eh, uno no sabe qué es lo que pasa por la cabeza de ellos. En realidad estamos nosotros pensando una cantidad de cosas que están pasando por nuestra cabeza a partir de esos pocos parámetros que uno tiene acerca de estas personas y de estos lugares, ¿cierto? Es muy interesante lo que genera una performance, sí. Sí. Bueno, acá preguntan si se venden las performances. A ver, bueno, con las instalaciones, con las performances y con gran parte de las cosas que vamos a seguir viendo hoy, hay todo un tema en relación al mercado, ¿no? No es un cuadro original que sale a remate y lo compró el que pagó más dinero. Hay todo otro tipo de, justamente, vinculación con el mercado de arte. En general, de la performance, lo que se vende es el registro de la performance. Claro. Seguramente existirán los derechos de la performance, el derecho a que alguien vuelva a realizar esa performance, en el caso de que el artista lo haya concebido como algo para ser replicado, y se venderá en todo caso ese derecho con esas instrucciones. Pero en general lo que se vende es el registro. El registro puede ser un video, puede ser una foto, como hemos visto, ¿no?, acá a lo largo de esta pasada, distinto tipo de registros. Acá preguntan si los registros se cuelgan en un museo o en una casa, por ejemplo. A ver, se pueden colgar donde uno quiera, están pensados, o sea, claramente son de interés de los museos, eh, porque arman, ¿no?, estructuran la historia del arte del momento y sirven para completar o organizar un recorrido curatorial. Ahora, puede haber coleccionistas que coleccionen registros de performance también, y entonces lo colgarán en su casa. No Sí, es privativo. claro, dice el registro tiene la subjetividad de quien lo registra, el ángulo, la distancia. Claro, el registro es un registro, o sea, no es la performance. Hay que lograr separar acá, ¿no? Es un registro de una performance. Esa performance como tal es efímera. Yo puedo ir al teatro a escuchar un concierto y escucho una sinfonía de Mozart, ¿no? Y me encantó. Ahora, yo no me la puedo llevar a mi casa. Yo la escuché ahí, me encantó ahí y me fui a mi casa con esa sensación. Puedo comprar el CD con esa grabación, pero es la grabación de
la interpretación que escuché. En Mozart no está en ningún lado más que en que fue el autor de esta música. Ahora, en el medio hay intérpretes, ¿no? Que son los músicos que en vivo ejecutaron esa pieza, con lo cual vamos desplegando distintos niveles en donde se va complejizando la obra de arte. ¿Yo qué me llevo a mi casa? ¿A la orquesta entera? No, y si me la llevo a mi casa, no van a estar tocándome la pieza todo el tiempo. Entonces, digamos, surgen ahí cantidad de nuevas problemáticas en relación a la obra de arte. Acá Olga nos dice que en el caso de Branchi y la subasta en que se destruyó la obra en una trituradora de papel es una performance donde el público forma parte sin saberlo. Sí, forma parte sin saberlo el público, se supone que forma parte sin saberlo la casa rematadora. Digo se supone porque claramente no tenemos una certeza de que fuera así, podemos creer que fue así. Claramente en ese caso, ese comprador compra los restos materiales de lo que ha sido una performance. Se supone que ese comprador, en principio, está haciendo una apuesta por comprar un cuadro. En el momento en el cual él lo compra, ese cuadro se autodestruye frente a la sorpresa de la sala, porque nadie lo está autodestruyendo, pero sola la obra se autodestruyó, con lo cual luego sabemos que el artista había intervenido para que en ese momento en concreto la obra se autodestruyera, y por supuesto la obra pasó a tener un valor muchísimo más alto, porque se convirtió en una acción única, en una acción que fue replicada en todos los medios del mundo, con lo cual, digamos, tenemos la performance, la acción de marketing y una enorme cantidad de situaciones solapadas y juntas conviviendo. Bueno, y acá hay una más que dice por qué la declaración es que el arte es efímero. Es efímero. Perdón, Alejandro, no. Ah, vos, María. Sí, perdón. No es una aclaración, una pregunta, es sobre la pregunta que esta chica Olga preguntó sobre Sivansky en la subasta, todos formaban parte de la performance. Y yo justo le escribí que lo que hizo más que performance era una declaración, Bansky, que decía que el arte es efímero y que por eso cuando la compró y se terminó de concretar la subasta, la destruyeron, o sea, se destruyó, claro. La destruyeron. En esa declaración jugó Bansky diciendo esto. Creo que forma parte la casa de subastas y la gente que estaba ahí en ese momento. Tiene razón. Por eso puse lo del arte es efímero que había declarado Bansky, quedó colgado. Este video es muy lindo, está en YouTube, imagino. El video es muy lindo en el momento en el que la obra se activa y se destruye por las caras del entorno, de qué es lo que está pasando. Son lugares en donde siempre están en juego varios millones de dólares, y entonces que una obra se destruya no es inocente, no es irrelevante. Y bueno, es muy interesante ver esa acción. Sí. Bueno, seguimos porque tenemos mucho por delante. Sí. Ahora vamos a ocuparnos de esto que llamamos land art. Land en inglés quiere decir tierra, y el land art es un arte que se despliega en el espacio y utiliza la naturaleza. Es un arte que tiene de algún modo un reclamo hacia lo ecológico, hacia la toma de conciencia de los recursos naturales, del peligro que muchas veces tienen los recursos naturales, de la tierra en general, de la naturaleza en general. Y acá tenemos una obra de Nancy Holt, realizada en Finlandia. Está realizada en el año, entre el año 87 y el 98. La obra sigue estando vigente. Hay fundaciones que se encargan de cuidar este tipo de propuestas artísticas. Estas obras requieren un mantenimiento constante, salvo aquellas obras que
fueron pensadas para que se fueran erosionando y destruyendo con el paso del tiempo, ¿no es cierto? Estas obras siempre suceden en espacios bastante alejados de los centros urbanos, de algún modo son la contracara de los centros urbanos y de todo el arte que el centro urbano genera, del pop, de lo relacionado con los medios de comunicación masivas y todo ese tipo de cosas, y tienen más que ver con unas propuestas de llamar la atención acerca de la naturaleza, el aprovechamiento de los recursos de la tierra, etc. Esta es una obra muy famosa de Robert Smithson, en donde organiza una enorme cantidad de rocas y barro en el ámbito de una laguna, y la obra va teniendo distinto tipo de visibilidad con la altura que el agua tiene cada vez en esa laguna. Muchas veces estas obras están denunciando lugares que han sido sumamente expoliados en cuanto a sus recursos naturales. Aquí nos podemos acercar a esta obra en donde vemos cómo el agua va interactuando de distinto modo. Son obras que requieren una movilización enorme de recursos económicos porque son obras monumentales, de gran tamaño, de gran escala, que requieren una serie de permisos, habilitaciones, construcción, de una manera mucho más compleja que una obra de arte habitual. Acá tenemos otra obra de Smithson, que es una rampa en un lugar del oeste norteamericano que se llama Amarillo. Si ustedes se acuerdan de las líneas de Nazca y de Stonehenge en Inglaterra, tenemos ahí como antecedentes de esto que estamos llamando land art, que son propuestas en donde el hombre interactúa a gran escala con la naturaleza para dejar marcas que son mucho más permanentes, mucho más fuertes en general, que están ahí, que están casi integrándose con la naturaleza, llamando la atención de determinadas cosas, ¿no? De determinados elementos. Aquí tenemos otra foto, fíjense cómo estas obras en esos espacios redefinen por completo el espacio, ayudan a entender qué es el arte, qué hace el arte, en el diálogo con un contexto completamente marcado por la naturaleza, casi sin haber sido alterada por el hombre. Es también una forma de llamar la atención sobre los espacios vacíos que hay en la Tierra, sobre el despoblamiento, siempre en función del exceso de poblamiento que hay, por ejemplo, en las grandes ciudades. Videoarte. El videoarte es la utilización justamente de las propuestas que aparecen en estos medios masivos, básicamente en la televisión, luego también en el cine, en el dispositivo del video. El gran iniciador de esta corriente va a ser el artista coreano Nam June Paik. Acá tenemos una instalación en donde él lleva televisores al espacio expositivo y donde genera obras en donde la televisión, la tecnología y el registro de una cámara de video
van a formar parte. Esta obra, por ejemplo, también podría haberse incluido en el grupo de registro de performance o de ambientación para performance, porque cada tanto un artista hacía accionar esta televisión cello. Sentado en esa banqueta, tocaba este instrumento. Y acá tenemos una obra en donde el artista hace una instalación, coloca en el espacio una cantidad de elementos con una organización precisa, aparece la famosa escultura del pensador de Rodin, enfrentada a un monitor, y podemos ver la cámara de video que está tomando la imagen de la escultura y reproduciéndola en ese monitor en el cual el pensador parece estar viéndose de una forma, de alguna manera narcisística, hasta el infinito. Son obras muy interesantes por la complejidad técnica y por la crítica que realizan justamente a los medios de comunicación, al consumo que hacemos de los medios de comunicación. Aquí tenemos la obra de Bruce Nauman. Esta obra también se podría haber incorporado en la parte de body art, en donde se trabaja con el cuerpo, o en algún tipo de otro apartado, ¿no?, de las temáticas que circulan en esta contemporaneidad. Pero, digamos, la obra está presentada a partir de 12 monitores que tienen sonido. En algunos casos esos monitores podrían ser otros, y en otros casos no, son concretamente esos artefactos que el artista eligió porque tienen que ver con también el estado de la tecnología en su momento. Una artista suiza, Pipilotti Rist, que falleció también hace muy poco tiempo, fue una de las pioneras del videoarte, con estas grandes instalaciones, grandes pantallas inmersivas. Saben que me quise acordar de una muestra increíble que vi en Fundación Proa hace unos años, en donde había 12 pantallas gigantes dispuestas en la sala, y no me pude acordar para traer una imagen, para traer algún video de esa experiencia, que fue una experiencia realmente extraordinaria, entrar a un espacio de exhibición y encontrar la sala completamente oscura, solamente iluminada por las obras proyectándose en los diferentes soportes que el artista había imaginado. Bill Viola, gran artista, les dejé una entrevista que le hacen en español en el Guggenheim de Bilbao, se los dejé en el Classroom.
un pequeño extracto de una obra de Bill Viola. Tuvimos una muestra fabulosa de él en Argentina, en el Parque de la Memoria, hace algunos años. Es un artista que maneja una imagen increíblemente poética en sus producciones. Es muy difícil conseguir piezas de video para poder mostrar. Esa era un fragmento que ofrecía una institución, así que me pareció interesante poder compartirla. Relacionado también con la tecnología, lo que llamamos net art, que es un arte que está relacionado con Internet, que tiene que ver con Internet, que sucede en la red. Artistas que proponen distinto tipo de interacciones con sus obras que van modificándose permanentemente. Y esta, por ejemplo, es una obra que si nosotros entráramos aquí a esta dirección que puse abajo, podemos operar cualquiera de esas opciones y nos van a aparecer una secuencia de distintas fotos que tienen que ver con recorridos en la ciudad, con alojamientos en la ciudad, con baños en la ciudad, en este caso la ciudad de Nueva Delhi. Y es una página en donde uno entra y, como si fuese un juego, de algún modo, va haciendo el propio recorrido por todo ese universo electrónico que el artista construye. Son obras que tienen, obviamente, una enorme dependencia de la tecnología. Libro de artista. Inés creo que había pedido libro de artista y es muy poquito lo que puedo incluir acá, pero al menos es un recorrido por un formato, un dispositivo que también está muy, muy vigente en la actualidad. Y libro de artista podemos llamar a el libro en el cual un artista organiza parte de sus obras. En este caso, Rushka está organizando 26 estaciones de servicio fotografiadas por él. Otros libros que no tienen un formato libro, en este caso tienen un formato caja. En esa caja encontramos una plantilla, útiles e instrucciones para poder operar nosotros una obra. Este, por ejemplo, libro me pareció sumamente interesante, se llama Violación, y a medida que uno recorre las páginas del libro, la artista o la autora va definiendo qué es violación. Fíjense la estética completamente depurada, con el tono rojo, sumamente dramático. Ya habíamos visto algo de esto en la clase pasada. Esta obra de Jenny Holzer también aparece como postales individuales que integran un libro, también una caja o un sobre en donde aparecen estas obras. Este libro tan particular en formato de torta es un libro de artista / escultura, porque el plato es de cerámica, el tenedor es real, la torta también es de cerámica, salvo lo que sería la parte del bizcochuelo, que es el libro propiamente dicho. Y muchos, quizás los más mayores a nivel edad, se acuerden de las selecciones del Reader's Digest, que aparecían, no sé si semanal o mensualmente, y que eran una especie de lectura así que circulaba masivamente
y esta propuesta tiene que ver con esa publicación periódica. O este libro, en donde también se organizan como si fueran viñetas de una reunión entre la primera ministra británica y el entonces presidente Trump, en donde por supuesto el libro se va burlando de ese acontecimiento. Aquí tenemos un libro, ven que el libro de artista no corresponde necesariamente al formato libro tradicional que nosotros imaginamos. Cuando abrimos este libro de artista, encontramos esta multiplicidad de elementos que lo componen, y que tenemos una gran libertad para poder recorrerlos y componerlo. Ahí estamos. Las luces de neón, un recurso muy utilizado también desde la década del 60 en adelante, de muchas formas distintas, pero principalmente en escritura, llevando textos al espacio expositivo. Esta es una obra de Alfredo Yar, Mucho para hacer hoy, Matar la memoria, matar la pena, Convertir el corazón en una piedra y, sin embargo, prepararse para seguir viviendo. Esta en forma de colgante, o esta del artista famosísimo que ha hecho un sol en el espacio de la turbina de la Tate de Londres, un sol de luces, justamente, que es un artista, Olafur Eliasson, que trabaja con iluminación en general. ¿Podría ser una instalación? Sí, claro, podría ser una instalación. Ven que todas las categorías que estamos viendo son categorías que conviven, no son excluyentes necesariamente, pero sí me gustó poner el acento en muchas de estos dispositivos. Básicamente dispositivos, modalidades de presentación de la obra de arte en este tiempo actual. Y ahora un muy fugaz recorrido por temas que atraviesan en general las propuestas artísticas contemporáneas. El feminismo es una de ellas. Ya habíamos visto algo de las Guerrilla Girls cuando creo que mostré alguna obra de la Olimpia de Manet. Con estas propuestas y con esta estética, este colectivo de artistas reclama la incorporación de las mujeres en el mundo del arte, denuncia lo que hoy llamamos el patriarcado. Acá nos cuentan cómo debería ser el Oscar desde el punto de vista anatómico, a partir de que es un hombre blanco, es un varón, y que solamente se premia a varones blancos como él mismo. Ana Mendieta, que es una performer también. Que con su obra habla sobre las mujeres, sobre la violencia en relación a las mujeres. La diversidad sexual. Este es el registro de una instalación, de una performance, perdón, de Vito Acconci,
en la década del 70, en donde él va posando, escondiendo sus genitales. La famosísima producción de Robert Mapplethorpe, producción fotográfica, en donde aparece la gran población de la diversidad sexual en la New York de su época, las distintas formas de sexualidad. Este artista retrata a parejas homosexuales en sus entornos cotidianos, como gente absolutamente normal que es. Nan Goldin, artista también fotógrafa, famosísima por retratar escenas y situaciones que tienen que ver con la sexualidad en su sentido más amplio. Y a partir de la década del 80-90, la irrupción del SIDA y toda la obra que se produjo en función de la epidemia del SIDA. Derek Sherman fue un famosísimo director de cine, además de artista, y este es un cuadro que en el medio de esa expresividad y de esa violencia contiene la palabra SIDA, de una forma burlándose, superadora de los estragos de la enfermedad en esa época. El racismo, fíjense que son todos temas vigentes hoy, ¿no? Si abrimos la página de cualquier museo, algo de esto que estamos recorriendo aparece. Racismo, evidentemente, en función de la población negra, muy focalizado en los Estados Unidos, pero no solo, ni muchísimo menos, diría yo. Este artista lo que hace es promocionar, irónicamente, por supuesto, viajes hacia el oeste, y la ilustración que está en esta obra es la distribución que se organizaba de los esclavos en la parte inferior de los navíos que los trasladaban desde África hasta América. Y acá el artista juega con la idea de raza de color, de hombre de color, con la clasificación del color, y invita a clasificar el color de distintas personas de color. Kara Walker trabaja con siluetas recortadas, tomando una técnica muy famosa en el siglo XVIII, y en donde sus personajes tienen una apariencia que no se articula con su interacción. Son muy sutiles las obras, los mensajes. Aquí está ironizando sobre el tratamiento que muchos artistas como Picasso y Matisse han hecho de la escultura africana. Los territorios
los territorios en términos políticos, ¿no? Las famosas obras de Alfredo Jaar en relación al término América. América no es Estados Unidos de Norteamérica, sino que es el nombre de todo el continente. La obra de Iván Navarro, que hace 2 años estuvo expuesta en el MACBA, acá en Buenos Aires. Una obra construida con luz, con tubos de luz en principio. Y que habla de estas periferias, estos países periféricos que tienen que estar permanentemente conectados con los centros que les brindan la energía. Obras que hablan de distinto tipo de reivindicaciones políticas en distintos territorios con conflictos, ¿no? Y que son cosas no históricas, son cosas evocativas de este momento. El tema del Estado Islámico, por supuesto, el tema de Medio Oriente en general y del mundo árabe. Este es un video en donde este performer, que está acá en la imagen, como si se tratara de un guerrillero por un lado, o de un prisionero secuestrado por otro, relata los cuentos de las 1001 noches, el gran fenómeno de las migraciones. Traje solamente estas imágenes de una instalación de Doris Salcedo en la turbina de la Tate de Londres. La obra es esa grieta que se abre en el espacio de la sala de exhibición. Esa grieta que evoca todas las grietas que ustedes quieran poner ahí adentro, todas las fronteras, todos los límites, todos los impedimentos que están en la base de los desplazamientos de personas o de pueblos, las fronteras, las exclusiones. Estas 4 imágenes que vimos, por ejemplo, son el registro de esta obra y es lo que la artista vendía de esta propuesta. Lo que uno podía comprar eran este portfolio con 4 imágenes hechas por la artista de su propia intervención en el espacio de la Tate. El cuerpo como temática, el cuerpo como problemática, o el body art, como hablamos en algún momento durante la clase de hoy, en donde el artista pone su propio cuerpo para la creación de la obra. Gilbert y George son una pareja de artistas ingleses, ellos mismos declarados obras de arte, y con una producción sumamente interesante, donde aparece el cuerpo de ellos de forma permanente, su sexualidad, sus experiencias, su vida, son el tema de su obra de arte, siempre con un manejo muy fuerte de la ironía. La famosísima obra de Lucian Freud, en relación al cuerpo, al tratamiento tan particular del cuerpo, la decadencia del cuerpo, una contraposición a los cánones de belleza establecidos en la antigüedad y vigentes a partir de la publicidad. Y en esa misma línea, la producción fotográfica de John Coplands. Son autorretratos en donde justamente
no esconde la decadencia de su cuerpo, el envejecimiento. Son obras sumamente críticas de las imposiciones y los cánones de belleza publicitarios vigentes. Ana Mendieta también, nuevamente. Y Mona Atum, esto es una fotografía de una de sus performances. Poniendo su cuerpo. Y este es el fotograma de un video en donde el artista tatúa una línea recta de 160 centímetros sobre la espalda de 4 personas, ¿sí? Un ejemplo del arte que se construye a partir del cuerpo del artista, o en este caso de los que participan de la acción. La ecología con esta vaca hecha con latas de carne envasada, el famoso corned beef. La ciudad como gran problemática, ese lugar en donde conviven realidades tan opuestas, tan disímiles, tan entrelazadas, tan interconectadas. Y el trabajo con la nueva muestra que vamos a estar inaugurando el 11 de junio en Maxur, que ya veremos de qué manera podemos invitarlos a que participen, a que vayan a ver esa exhibición, depende de cuáles sean las medidas en ese momento en relación al COVID, pero sí que van a estar inundando nuestras redes con la propuesta curada por Olga Correa. Vamos a ir pudiendo descubrir la obra de estos artistas que van a estar presentes ahí, en toda una reflexión sobre el trabajo que vamos a mantener hasta fines de octubre en el museo. Y así llegamos al final de nuestra clase de globalización.